Cuando una persona decide terminar con su propia vida, no se rige por una única razón. En esta importante decisión entran factores de diversa índole, como ser factores genéticos, alteraciones neurobiológicas, factores psicológicos, factores sociales y otros. Este video tiene la finalidad de mostrar un problema inherente al ser humano, que en los tiempos actuales ha tenido mayor auge en una sociedad globalizada. La ausencia del sentido de la vida o vacío existencial, término acuñado por el psicólogo y neurólogo austriaco Viktor Emil Frankl. Bienvenidos, comenzamos. Agradecer al doctor Marco Eduardo Mureta por semejante información. Pues bien, sin más dilación, definamos vacío existencial. Según el psicólogo Viktor Frankl, cuando hablamos de vacío existencial, nos referimos a la sensación de vacío profundo o pérdida del sentido vital. Esto es, cuando tienes la sensación que ya nada te llena. No sientes la motivación por prácticamente ninguna actividad cotidiana. Esta sensación de vacío es la que llamó Frankl vacío existencial. El hombre de hoy se encuentra ante una realidad apática, que no ofrece ninguna motivación y ningún sentido sobre el cual articular su vida. Dotarla de algún ideal y hallar respuestas a los porqué de la vida, pues la depresión, la soledad y el suicidio surgen como elementos característicos de este momento histórico en el cual el vacío existencial domina la escena. La única salida que encuentra el sujeto es el suicidio. Y esto lo hace con el fin de parar de sufrir. El problema es observable en cualquier edad, pero enfaticemos a la adolescencia de la generación Z. Sin generalizar, la generación Z, también conocida como generación de cristal, es una generación que se caracteriza por ser más sensible, tímidos y con miedo al fracaso, así también con sensaciones de frustración que causan problemas emocionales y otros. Pues es esta edad cuando el ser humano empieza a cuestionar su existencia y cuál es el propósito o sentido de vida. Por otra parte, el doctor Mureta Reyes comenta que es notable que en fechas recientes se ha elevado la sensación de agobio en personas con 25 años o menos, y que las tasas de problemas psicológicos y suicidio en este sector poblacional se han incrementado prácticamente en todos los países, pues la globalización ha generado la sensación a estas personas de encontrarse ante una maquinaria social de la cual ni siquiera se sienten parte y que ha sido impuesta, pues se vive rodeada de gente y aparentemente acompañado, pero solitarias en lo emocional. Pues pasar de una realidad industrial a una era de la informática ha favorecido el distanciamiento de las relaciones humanas y afectivas, a la pérdida de confianza en los demás, por sufrir abandono, decepciones, traiciones y actos de violencia. Pues un individuo sin relaciones satisfactorias con sus semejantes no tiene referentes claros con los cuales comprenderse, produciendo de esta forma una sensación de vacío. Las consecuencias de todo lo anteriormente expuesto son evidentes, ya que una de las principales consecuencias directas de este problema es la depresión. Según la OMS, se estima que el 3,8% de la población experimenta depresión, incluido el 5% de los adultos, 4% entre los hombres y el 6% entre las mujeres.
y el 5,7% de los adultos mayores de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente en las mujeres que entre los hombres. En todo el mundo, más del 10% de las embarazadas y de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión. Otro punto es que cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario. Esto es un rango de grupo de personas que comparten edad de 15 a 29 años. Pero se debe considerar que las personas con este padecimiento tienden a ser bipolares o maníaco-depresivos. Estos cambios extremos de ánimo, de muy felices a muy tristes, estas personas intentarán experimentar sensaciones que les hagan olvidar el vacío existencial, por lo menos durante un momento. Así también el Dr. Murueta hace referencia a los secuestradores y asesinos, que pasan necesariamente por una serie de crisis emocionales. Y entre más violentos sean sus actos, demuestra que son más insensibles hacia los demás y hacia ellos mismos. Basta con recordar el caso del secuestrador Daniel Arizmendi. Cuando lo capturaron y le preguntaron qué castigo le darían a quien haga lo mismo que él, contestó con la mayor frialdad que merecería la pena de muerte. Era consciente, pero no le importaba nada, ni él mismo. A través del crimen trataba de llenar su vacío existencial y sentir que pasaba algo en su vida, como lo hace mucha gente a través del dinero, la agresividad, el exceso de trabajo, el sexo y el consumo de estimulantes. Y precisamente de ese vacío existencial, las campañas publicitarias se aprovechan de su existencia, ofreciendo productos materiales efímeros para llenar ese vacío existencial. Para culminar mis recomendaciones, las personas que sufren el vacío o crisis existencial pueden recurrir a la psicoterapia para comprender el origen de su angustia, expresar sus problemas emocionales y aprender nuevas estrategias para relacionarse satisfactoriamente con sus seres cercanos y familiares, de modo que logren cambiar la percepción que tienen de sí mismos y de los demás, comprendiendo que no todo es de color negro y que siempre hay gente honesta y leal y de buenas intenciones. Debes reeducarte en la psicoterapia para producir el efecto que estás buscando. Debes conocer y saber expresar los aspectos que te agradan de ti mismo y de otras personas. Debes compartir momentos de esparcimiento con familiares y personas cercanas mediante actividades como el juego, fiestas, asistir al cine, al teatro u otros espectáculos. Debes generar experiencias agradables y únicas con las personas más cercanas. Ello se logra dando mayor atención a los detalles, sorpresas, regalos, fantasías y buen humor. Debes mejorar el contacto físico para profundizar las relaciones de amistad y de amor. Este aspecto incluye la manera en que se saluda de mano a los semejantes y los abrazos, los besos y palmadas en el hombro que se intercambian con los amigos y los familiares, sin olvidar la importancia de las relaciones sexuales con la pareja. Debes cooperar voluntariamente en las relaciones de actividades con un fin común, contemplando para ello desde el mover un mueble entre dos o más personas, pintar la casa, organizar juegos, trabajos en equipo. Debes compartir una actividad creativa con los seres cercanos, como por ejemplo el decorado de la casa, escribir un poema, realizar una receta, vacaciones o la creación de una pequeña empresa. Debes disfrutar del éxito obtenido a través del trabajo en grupo, dando su justa dimensión a la realización de metas importantes mediante el esfuerzo combinado con otras personas. Debes conversar sobre las vivencias cotidianas, anécdotas o recuerdos, así como escuchar con atención
los relatos que le han ocurrido a otros. Debes dar lugar a la sana competencia, entendida como el deseo constructivo de tratar de ser un poco mejor cada día, contigo mismo. Estas recomendaciones generan en ti motivaciones, aunque sean pequeñas. Estas servirán para que te encamines a generar proyectos para tu vida, que puedas compartir con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Y por otra parte, evita a toda costa aislarte, para que puedas salir de a poco de ese estado. La siguiente recomendación va dirigida a las empresas u organizaciones, pues debemos crear una nueva cultura laboral en la que se tenga en cuenta el activo más importante, que es el ser humano. Posiblemente muchos hemos tenido la oportunidad de ver el lema en algunas empresas que dice: eres más que un número en la nómina. Y sea que lo practiquen o no, todos requerimos ser valorados y tratados como personas, y no como un elemento más de los factores de producción. ¿Y por qué no realizar capacitaciones para que los trabajadores aprendan a tener relaciones enriquecedoras y respetuosas con sus compañeros de trabajo, con sus superiores? Así también realizar capacitaciones en IE, inteligencia emocional, para que el personal de la organización sepa gestionar sus emociones. Para la esfera política, realizar políticas y alternativas, propuestas que promuevan, como la creación de escuelas para padres, en donde se enseña a los progenitores cómo enfrentar sus problemas. Así también, proponer una revolución de la educación, que permita a los nativos digitales, término acuñado por Prensky, pedagogo, que se refiere a los chicos que han nacido en la era digital, encontrar su elemento, que quiere decir aquello que nos encanta hacer, aquello donde se encuentra la pasión para trabajar sin cansancio y con gran creatividad. Solo de esta manera podremos prevenir el sentimiento de vacío existencial. Esto es la apatía, aburrimiento, distimia, depresión, desesperanza, sentimiento de soledad y pérdida de motivación y al interés de nuestros adolescentes y jóvenes, que pueden conducir al suicidio, para poder tener un presente y un mañana prometedor. Señores políticos, en vez de sentarnos a debatir quién es el peor o el mejor, generemos propuestas para avanzar. Aunque sé que no es fácil, debemos intentarlo. Hasta la próxima.